Cuando nosotros pensamos en la educación, siempre la pensamos en su método tradicional de la transmisión de conocimientos, ¿sí? Desde hace un tiempo este paradigma ha ido cambiando y ha ido modificándose de acuerdo a los distintos contextos socioculturales que han ido surgiendo en la actualidad. La pandemia de COVID-19 del 2020-2021 ha traído o ha acarreado grandes complejidades y ha dejado ver distintos vacíos estratégicos, metodológicos o pedagógicos en la tradición, en los modos de enseñanza, principalmente en el modo de enseñanza tradicional de la transmisión de los contenidos. Eh, Hay hace un tiempo largo ya una dicotomía, por así decirlo, entre la escuela clásica, la escuela vieja, la escuela nueva, las nuevas metodologías de enseñanza, las nuevas estrategias, los nuevos conceptos de evaluación, de integración, de inclusión. Con la Ley Nacional de Educación de Argentina, la 26.206, nosotros vemos que se garantizan múltiples derechos de los estudiantes, de los jóvenes, ¿sí? Como la integración, repito, la inclusión, la obligatoriedad de la escuela, los modos de evaluación. Luego cada provincia tiene sus resoluciones, así como la nuestra, la provincia de Entre Ríos, tiene también su dedicado a lo que es, tiene su propia ley de educación, tiene también sus propias resoluciones de acuerdo a cómo evaluar, digamos, o la significación que es evaluar. Y en la actualidad nosotros vemos que es necesario un cambio, que los tiempos cambian, que los jóvenes estudiantes cambian, que los docentes vamos cambiando, que la formación se debe ir adaptando a todas estas complejidades y a estos nuevos cambios que van surgiendo en la educación. Bienvenidos al segundo programa y al segundo encuentro de Mate Filosófico, Filosofía y Educación. En esta oportunidad charlaremos con la licenciada y profesora de filosofía Delfina Romero, que es formadora de docentes, además es asesora pedagógica en la provincia de Entre Ríos, y ella nos va a hablar en un principio de estos cambios que han surgido, de cómo debemos o tendríamos que estar atentos y preparados para poder conllevar las situaciones de complejidad que nos vamos encontrando a diario, ¿sí? Y cómo la escuela y la educación se ha ido transformando. Lo dejamos en esta primera parte con la palabra de la profesora y licenciada Delfina Romero. Y en cuanto a esto, como me preguntás de los cambios, sí, sí, siempre. Y los cambios son continuos y muchas veces no estamos preparados para los cambios. Vos pensás que, por ejemplo, las normativas, todo lo que es resoluciones, ¿no? Decretos, circulares, salen después que está el problema. Es más, surgen para dar respuesta a un problema, como nos pasó, por ejemplo, en este contexto de pandemia, que cuando se nos justamente se nos dijo que había que aislarnos y cerrar los edificios, porque la escuela nunca se cerró, eso es importante decirlo. Vos pensás que cuando hubo que cerrar el edificio, los docentes ya ahí por WhatsApp, que son los grupos que generalmente nos manejamos los docentes, ya estábamos organizando nuestras clases, ya estábamos organizando qué íbamos a hacer con la escuela. Y la normativa que organizaba y regulaba todo lo que tenía que ver con esto del aislamiento surge meses después de que ya se había organizado casi todas las instituciones, de acuerdo a las necesidades y demandas de cada institución. Y la realidad es sumamente dinámica y es sumamente cambiante, por más que uno diga yo hace años que trabajo en una institución, todos los años nos vamos a encontrar con problemáticas y demandas diferentes, ¿sí? Y de todos los niveles, porque vos pensás que en la escuela repercute todo. Es imposible que la realidad no repercute en la escuela, ¿sí? Y no lo digo como un obstáculo, sino que lo digo como algo necesario, porque si no sería como ponernos una venda en los ojos y educar a un alumno para una realidad que no existe, o una realidad color rosa, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es necesario que nos interpele, que nos sacuda, porque bueno, porque la escuela tiene que estar en constante movimiento, ¿sí? Hoy nos pone en movimiento, bueno, un montón de demandas y necesidades que tenemos de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes,
de nuestros niños, como es la educación emocional, que poco y nada se habla. Eh, Hoy nos interpela esta cuestión del programa Acontecer, que habla de la inclusión educativa y hay todo un contexto ahí en torno a ese concepto, ¿sí? Entonces, bueno, todo el tiempo estamos en movimiento, la realidad es todo el tiempo cambiante, ¿no? Y uno tiene que estar todo el tiempo buscando especializarse, estudiar, dialogar con otros actores institucionales, porque bueno, porque no somos islas. Ahí vemos a la profesora en la primera parte, ahora vamos a una segunda parte que tiene que ver con eh, la formación docente, el ingreso de los jóvenes, cómo ve ella la realidad de los jóvenes que ingresan hoy día a la carrera docente. Recordemos que Delfina es profesora en prácticas docentes de distintos profesorados, entre ellos de filosofía, de psicología, profesorado de música y otros, de distintas carreras docentes, y puede ver, captar distintas realidades, distintas complejidades con respecto a los alumnos que van ingresando a la carrera docente, con las expectativas que estos ingresan, con las complejidades que estos se encuentran, ¿sí? Así que bueno, en esta segunda parte la vemos y escuchamos a la profesora Delfina. Y en un primer año quizás no tanto, porque en un primer año recién el estudiante está definiendo su perfil, está viendo si le gusta la carrera, se está acercando a lo que es la docencia. Eh, Quizás lo debe interpelar la realidad de que viene con un estereotipo de lo que es el docente y que en una práctica 2, 3 se encuentra con otra cosa. Porque bueno, porque una cosa es estar dentro de la escuela como estudiante de un nivel secundario y otra cosa es estar dentro de la escuela en el rol y función docente, ¿no? Y en los distintos roles que nos permite la carrera. Eh, Como obstáculo, no sé si obstáculo, pero sí nos pasa el tema del posicionamiento docente, ¿no? Que tiene que ver con este posicionamiento que yo docente tengo con respecto al conocimiento, es decir, cómo conocen mis estudiantes. Hemos tenido años, ¿sí? De un paradigma conductivista, causa y efecto, y que hoy lo vemos y se ve claramente en el tema de evaluación. Vos fijate de que nos pasa que una nota, un 9, un 6, un 7, ¿sí? O un aplazo, o un desaprobado, todavía hoy nos dice una trayectoria de un alumno. Vos fíjate que hoy lamentablemente todavía hay docentes que te dicen, esperá que tengo que tomar una evaluación para cerrar la nota del tercer trimestre. Y no se ve no se ve ni el proceso, ni la calidad, ni si realmente ese alumno construyó el aprendizaje, ¿sí? Porque vos fíjate que todavía hoy tenemos esto del aprendizaje memorístico, que incluso no solamente pasa en el nivel secundario, también pasa en los terciarios. Rebeca Anijovic nos invita a cuestionarnos los modos de enseñanza en la escuela. También los temas de ver la evaluación. Ahí veíamos cómo la profesora Delfina nos iba introduciendo un poco eh, en el sentido de la evaluación y cómo se ha ido dando a lo largo de los años, cómo se ha ido midiendo mayoritariamente, tradicionalmente hablando, de manera cuantitativa, ¿sí? Pensar en la evaluación como una nota, como una acreditación de saberes y de contenido, y no pensar en la evaluación en como todo un proceso, como toda una integración. La evaluación también es un aprendizaje constante, tanto para el docente como para los alumnos. Constantemente nos estamos evaluando, constantemente nos estamos midiendo, constantemente estamos reviendo y revisando nuestras actividades, o por lo menos debería ser así. Deberíamos rever constantemente y actualizar constantemente nuestros modos de enseñanza, nuestros modos de resignificar el contenido, nuestro modo de hacer la transposición didáctica, es decir, de bajar el contenido al aula. Eso conlleva todo un proceso evaluativo que muchas veces o tradicionalmente no ha sido tenido en cuenta. El tema o el concepto de evaluación se ha ido multiplicando en cuanto a los sentidos de la evaluación. ¿Qué sentido tiene
evaluar al alumno? ¿Evalúo solo el contenido es decir, solo lo que doy y nada más, o evalúo todo el proceso, digamos, cómo el alumno llega, cómo el alumno capta, cómo los alumnos en general, el grupo, eh, recibe y aplica los contenidos de las distintas áreas que se les están enseñando? Yo como docente, cómo me evalúo a mí mismo, mi práctica es fundamental, ¿sí? Volver a pensar las trayectorias escolares para poder evaluar y autoevaluarme constantemente. Bueno, y también en esta parte hablaremos un poco de los conceptos de inclusión, de integración, ¿sí? Que son conceptos claves que están dentro de la Ley Nacional de Educación. Y a su vez vamos a ir cerrando la nota en esta parte con una pregunta que le hicimos a la profe Delfina, que tiene que ver con por qué es necesario enseñar, por qué es necesario la enseñanza, por qué es necesario aprender. Más hoy en día donde tenemos medios masivos que donde uno cree que está todo el contenido al alcance de nuestras manos y mayoritariamente nos llenamos de información, ¿sí? No de conocimiento, sino que de información, y no le encontramos un sentido a esta información, no le damos un sentido. Entonces, ¿qué valor tiene la enseñanza hoy para la profe y para los profes en general? Y qué sentido darle, ¿no? Así que bueno, ahí vamos a esta última parte. Uno se evalúa todo el tiempo, lo que pasa es que uno no dice me estoy evaluando, ¿no? Eh, pero si vos te pones a hacer un bizcochuelo y el bizcochuelo te sale mal, ¿sí? Y decís, bueno, tiro todo porque ya está, ya desaprobé, ya salió mal, ya está. No, uno no anda así por la vida, bueno, salió mal. La próxima, en vez de poner 3 huevos, voy a poner 4 y lo voy a batir más, Tal ¿sí? cual. Y ahí En la estás vida evaluando esa el evaluación proceso. funciona como un aprendizaje, ¿sí? Para ver, bueno, ¿qué fue lo que a mí me faltó? ¿Sí? Vos fíjate que tampoco estamos o no logramos tener este posicionamiento de lo que es la autoevaluación en nuestros estudiantes, de que ellos puedan mirarse y decir, bueno, a ver, ¿qué fue lo que me faltó? También el docente debe hacer este análisis, ¿no? A ver, ¿qué estrategia yo no estoy utilizando con fulanito? ¿Sí? O a ver, ¿qué estrategia yo podría utilizar con fulanito para lograr ese estímulo que lo lleve o que genere ese movimiento para que fulanito quiera conocer? Lamentablemente el conocimiento, que debería ser una aventura porque así lo ha sido a lo largo de la historia, hoy vos fíjate que no se vivencia como esa aventura, ¿sí? Es algo que nos pesa, es algo que es un saber que uno dice, oh, realmente como si ocupara lugar. Los chicos te dicen, ¿y para qué necesito saber esto? ¿Sí? ¿O Bueno, para qué me sirve esto? Cuando en realidad lo placentero sería, vos fíjate, cuando los chicos están haciendo actividades de exploración o actividades en donde se pongan en juego esto del ensayo y el error, que es tan importante, y no es solamente importante en la niñez, sino en todas las etapas, ¿eh? Porque a nosotros los adultos nos pasa que cuando las cosas nos salen mal, más nos empecinamos para que las cosas nos salgan, ¿sí? Entonces vos fíjate qué importante que es el error en el aprendizaje, pero lo vemos como algo que hay que anularlo. A mí la palabra inclusión me hace ruido porque en realidad yo no te estoy incluyendo, yo te estoy garantizando un derecho, así de sencillo, ¿sí? Algo que es inherente a vos, como es la educación. Entonces, en realidad, eh, hablar de inclusión es como decirle, bueno, te dejo entrar. No, no es que te dejo entrar. Vos tenés que estar. Vos tenés que estar porque es tu derecho, es tu lugar. Un concepto que hace mucho ruido, y yo entiendo que haga ruido porque las normativas, los textos dicen una cosa y muchas veces las aulas nos dicen otras. Y a veces se torna complejo cuando vos tenés aulas superpobladas, ¿sí? Aulas de 20 y pico, 30 y pico de chicos, cuando vos tenés escuelas sin bibliotecas, cuando vos tenés escuelas sin laboratorios, sin recursos, ¿sí? Entonces vos fíjate que por un lado tenemos que trabajar con las trayectorias reales de nuestros estudiantes, es decir,
eh, tratar de que esa educación sea lo más personalizada posible, justamente esto para poder conocer al otro. ¿Eh? Pero por el otro lado, vos pensás que los espacios curriculares tienen 80 minutos, ¿sí? Por día, cada espacio curricular no tiene más de 80 minutos para poder dar vos tu clase, y en grupos tan numerosos, en aulas tan superpobladas como las que hoy tenemos, y con todas las demandas, sumémosle a eso, sí, se torna complejo el concepto, ¿sí? Pero no es que el concepto sea complejo, es la realidad muchas veces que atravesamos los docentes que hace que no sepamos cómo. Porque una cosa es decir, bueno, yo tengo 12, 13 chicos, ¿sí? Con cada uno con su recorrido, cada uno con sus trayectorias, cada uno con sus potencialidades, pero otra cosa es decir, tengo 30 y pico de chicos, o 20 y pico de chicos, que tengo que conocer, ¿sí? Que tengo que saber cómo, pero cómo con cada uno de ellos. Yo creo que vos mismo respondiste a la pregunta, ¿eh? Por eso es necesario educar, justamente, para no caer en las individualidades y en los hedonismos, para poder aprender a convivir con el otro, ¿sí? Eh, Hoy, por ejemplo, que está tan en boga esto, bueno, de la inclusión, que fue la palabra que hoy estuvimos hablando, y esto de, bueno, de pensar, ¿sí? Hoy aulas con una población sumamente diversa, que eso es maravilloso porque la sociedad es así, ¿no? Y la inclusión no solamente pasa por un sujeto con discapacidad, la inclusión pasa por todos los sujetos, ¿no? Y no es pensar la forma en que ese sujeto con discapacidad puede estar en la escuela, sino que qué posibilidades yo puedo hacer como ciudadano para que ese sujeto esté dentro, ¿sí? De lo que es mi círculo, que pueda estar dentro de mi trabajo, que podamos compartir, ¿sí? Acá se pone mucho en juego el concepto de ciudadanía, creo yo, ¿no? Hoy en día, donde justamente lo que vos decís de las características propias de una sociedad tan líquida, ¿no? De una sociedad donde parece que, o donde estamos todo el tiempo preguntándonos por los valores y demás, como si hubiera más valores controvertidos que compartidos. En realidad educar al ciudadano es todo un desafío, ¿sí? Y a lo largo de la historia se ha necesitado educar al ciudadano por distintas necesidades y demandas sociales. Primero fue para darle un sentido a nuestro país, para poder lograr una identidad nacional. Después, bueno, pensarlo asociado a lo que es el mundo laboral, ¿sí? Y hoy el desafío es aún mayor, ya no queda solamente en lo laboral y en seguir estudios superiores, sino en esto de que vos estás diciendo, de educar para la convivencia, en un mundo donde cada vez lamentablemente estamos siendo menos tolerantes. La idea es educar para una sociedad más justa, ¿no? Eh, donde, donde en vez de estar marcando todo el tiempo las diferencias, podamos estar marcando las potencialidades, ¿sí? Las oportunidades. Vos fíjate que hay algo que se ha perdido muchísimo a nivel social y también a nivel educación también, como lo es el cooperativismo. El cooperativismo, que fue la primer forma de asociación y de trabajo, ¿sí? Humano, hoy se ha perdido porque, bueno, porque está esto donde prima mi interés, ¿sí? Sobre el tuyo. Entonces es sumamente complicado poder pensar, ¿sí? El trabajo en equipo a donde vos salgas beneficiado y yo también salga beneficiada, ¿no? Pero donde también tu beneficio a mí me sirva, me sirva como persona, me sirva para crecer, esto que hablábamos hoy de que pensamos diferente, pero yo me puedo nutrir de tu conocimiento, de tu saber, de tu postura. Bueno, y ahí veíamos toda la nota con la profe Delfina. La semana que viene vamos a tener una entrevista con el actual presidente del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos, el profesor y licenciado Martín Müller, que va a hablar un poco de cómo ha iniciado
este 2023, el ciclo lectivo, y se viene muy prontito nuestro primer curso de introducción a la filosofía. En los próximos programas vamos a tener más información, que son cursos muy básicos para todo público, para que no le tengan miedo a la filosofía, para que no tengan miedo a pensar, para que no tengan miedo a leer. Nos vemos en el próximo encuentro de la semana que viene. Muchísimas gracias y por mucha más educación, filosofía y mates.